Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la Brasserie Lip de la calle Campos Elíseos en la Ciudad de México. Lip realiza un premio literario para novelistas jóvenes desde hace 2 años. Víctor Hugo dijo que los tiempos primitivos son líricos, los tiempos antiguos son épicos, los tiempos modernos son dramáticos. ¿A usted qué le parece nuestro tiempo? ¿Cómo lo definiría con una sola palabra? Hace algunas semanas se entregaron los premios Oscar a lo mejor del cine en una ceremonia para mi gusto aburridísima como siempre. Una de las películas nominadas y galardonadas en algunos rubros fue Los Miserables, cuya historia está basada en una de las mejores novelas de todos los tiempos, escrita por Víctor Hugo. ¿La conoce usted? ¿La ha leído? Quédese con nosotros, pues hoy hablaremos de este gran libro y de uno de los grandes personajes de las letras, Víctor Hugo. El escritor que secuestró el siglo XIX francés con su personalidad y sus talentos. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Una de las novelas con más adaptaciones al cine, teatro, televisión y dibujos animados es sin duda Los Miserables, escrita por Víctor Hugo y publicada por primera vez en el año de 1862. En esta novela, como en otras obras de Víctor Hugo, se retrata con gran precisión a la sociedad francesa del siglo XIX. En ese entonces ocurrieron grandes transformaciones. Hubo un éxodo del campo a la ciudad, crecimiento de la población, una burguesía poderosa y despiadada. Además, hubo un gran progreso industrial y aumentó el comercio. En este contexto, Víctor Hugo desarrolla su trama, en la que retrata a los más desprotegidos, a los miserables. La historia gira en torno a Jean Valjean, un criminal de poca monta que es encarcelado injustamente y cuando al fin logra salir, cambia de identidad y logra amasar una pequeña fortuna con la que ayuda a los más desprotegidos. Incluso se convierte en alcalde. Sin embargo, pronto es descubierto por el inspector de policía Javert. Entonces se suceden una serie de aventuras en las que siempre se pondrá a prueba la bondad de Valjean, quien incluso se hace cargo de una pequeña niña huérfana, Cosette. Las aventuras de los personajes se verán afectadas por el contexto histórico, el golpe de Estado encabezado por Luis Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre de 1851 para mantenerse en el poder. Víctor Hugo era muy disciplinado. Solía levantarse a las 3 de la madrugada en verano y a las 5 en invierno para aprovechar el tiempo en la escritura. Sus novelas suman 18,000 páginas. Hugo fue un hombre sensible y politizado. Su postura acerca de la pena de muerte, la amistad y la injusticia se ve reflejada en todas sus obras. Al morir, dejó 50,000 francos para los pobres. Antes de ser enterrado, su ataúd permaneció varios días bajo el Arco del Triunfo, donde fue visitado por 2 millones de personas que lo querían despedir. No se pierda la novela Los Miserables. Es una gran novela de aventuras. Eso sí, si no le gustan los musicales, ni se aparezca en las salas de cine. Fantine canta, Javert y Valjean se hablan cantando. Yo no pude. Ojalá y usted sí pueda. Pero no solo Víctor Hugo se dio a la tarea de retratar a los más desprotegidos de la sociedad. Luis Buñuel, el cineasta español avecinado en México, escribió y dirigió en 1950 la película Los Olvidados. ¿Por qué lloras, niño? Me dijo mi papá que le esperara aquí desde la mañana y no ha regresado. Ya no ha de descargar, anda, pásame al otro lado, ¿no ves que soy ciego? Tú tienes tus ojitos, pásame. A pesar de que Buñuel recibió el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes por esta película y de que la UNESCO la considera como Patrimonio Histórico de la Humanidad, Los Olvidados fue muy mal recibida en México porque supuestamente empañaba la imagen del país. Por ejemplo, Jorge Negrete se manifestó en contra de la película, así como algunos técnicos y colaboradores que abandonaron el proyecto sobre la marcha. Pedro Urdimalas, autor de los excelentes diálogos de la película, no quiso que su nombre apareciera en los créditos. Y en una exhibición privada a la que asistieron, entre otras personalidades, David Alfaro Siqueiros, Lupe Marín y el poeta español León Felipe y su esposa Berta, provocó reacciones encontradas.
Lupe y Berta se ofendieron con la película y le dijeron a Buñuel que era un miserable pues mostraba un México irreal. En cambio, Siqueiros elogió el trabajo de Buñuel. Pero, ¿por qué tanto escándalo? ¡Ahí déjenlo! ¡Ahora, espérense! La historia gira en torno a un grupo de jóvenes que viven en un barrio marginal. El Jaibo, recién fugado de la correccional, intenta asaltar a don Carmel con la ayuda de Pedro y otro niño. Días después, el Jaibo mata en presencia de Pedro al supuesto culpable de que haya ido a parar a la correccional. Los personajes que rodean a los jóvenes son gente miserable y sin posibilidades de salir adelante. Y así, el destino de Pedro y el Jaibo estarán irremediable y trágicamente unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo pronto desapartarnos para que no nos vean juntos. Y si agarran a uno de los dos, ni hablar del otro. Está bien. Ahora estamos más unidos que nunca. Al igual que la novela de Víctor Hugo, la película de Luis Buñuel sigue siendo vigente. No en balde el director de la película insertó al inicio las siguientes palabras en voz del actor Ernesto Alonso. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. ¡No me peguen, no me peguen! ¿Algún parecido con la realidad actual? Lo mataron. Víctor Hugo murió el 22 de mayo de 1885 sin comprender qué hacía tan lejos de su juventud, consumiéndose de una congestión pulmonar durante 7 días de agonía en una cama de la vieja casa de la Rue de la Rochefoucauld. Tenía 83 años. Su obra y su fama habían secuestrado al siglo entero con su desmesura pública y los huracanes de su vida privada. En su lecho de muerte, Hugo juraba que había tenido conversaciones espíritas con Sócrates, Cristo, Shakespeare y Byron. La tarde del 22 de mayo, el gobierno, como ya dijimos, decidió despedir al escritor con los monumentales adioses de un funeral que nadie pudiera olvidar por el resto de sus vidas. Las autoridades instruyeron a Lacroix la misión de organizar los majestuosos homenajes. Los preparativos tardaron 9 días. 2 después de abandonar el mundo de los vivos, embalsamaron el cuerpo de Hugo con las urgencias del caso. Los periódicos de París notificaron que el color de la piel de Hugo pasó de la solitaria palidez de los muertos al tono plomizo, casi eterno de los héroes. Una multitud visitó al muerto en las habitaciones de su casa en medio de una atmósfera irrespirable. Cuando empezaba a ser una sórdida diversión visitar a Víctor Hugo, el 31 de mayo a las 5 de la mañana, las autoridades se hicieron por fin cargo del cuerpo. La mañana del 1 de junio, un enorme cortejo fúnebre acompañó a Hugo al Panteón. Así acabó el poeta más popular de Francia, entre la dilatada espera de un ataúd y la curiosidad de la muerte que pudieron saciar en su rostro plomizo los parisinos impenitentes de los bulevares, los cafés y los pasajes. Debajo del Arco del Triunfo, el cuerpo de Hugo mandaba una última señal, la del escritor que logró de sobra lo que se había propuesto. Una literatura popular que representó de inmediato a sus lectores. De eso hablaba el grand-père de las letras francesas cuando escribió: todo poeta verdadero, independientemente de su pensamiento, desprendido de sus propias ideas y de su organización, debe contener la suma de las ideas de su tiempo. La gran popularidad de Víctor Hugo descansa principalmente en 3 libros mayores. Uno que se llama Los Castigos, otro Las Contemplaciones y Los Miserables. En su muerte, Hugo pasó el umbral que muchas veces superó en su vida, una frontera que apenas separaba al individualismo de la megalomanía, el irritante fuego que produce su combustión y la locura
de sentirse un visionario. Hugo derrotó a la posteridad. Se convirtió en la influencia poética más poderosa de la literatura hispanoamericana, y sus obras, al menos Nuestra Señora de París y Los Miserables, pasaron a formar parte de la memoria popular. Víctor Hugo atravesó el tiempo y penetró todos los géneros modernos, del teatro al cine, de la telenovela al cómic. Nadie ignora quién es Jasmine, Frollo, Valjean o Javert. Algo de su ambición desmesurada filtró todas las épocas. En 1861, cuando terminó Los Miserables, afirmó: Dante hizo un infierno con la poesía. Yo intenté hacerlo con la realidad. Los Miserables se publicaron en 3 entregas durante 1862. Víctor Hugo desató una tempestad en 1873. Abandonó París para regresar a Guernsey y escribir un nuevo proyecto, 93. El poeta colosal de Francia se desvanecía en las brumas de otros tiempos. Entonces, sin tiempo para arrepentirse, se enamoró de una empleada del servicio doméstico, Blanche, una joven de 23 años. Fue su amante, su última pasión y quien lo ayudó a caminar entre las nieblas de la vejez. No escribió su viejo proyecto. En cambio, puso toda la fuerza de su edad en la poesía, en Filemón pervertido. Hugo le ofreció a Blanche la inmortalidad de las almas y le prometió una nueva oportunidad en otra vida. Pero la correspondencia del poeta furtivo fue capturada por Juliette Drouet, su mujer. Atravesada por esa lanza de la desdicha, se escapó de la casa a Bruselas. Antes de volver débil y desalentada, Juliette le escribió a su marido: «Sufres la herida incurable de la mujer que se agranda con los años». Aún así, Víctor Hugo había obtenido otra victoria inverosímil contra la edad. Como todas las semanas, en este espacio usted encontrará una ventana por donde pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Desear la inmortalidad es desear la perpetuación de un grave error. Schopenhauer. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la Brasserie Lip la hospitalidad para esta emisión. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.